Hola, muy buen día a todos. Yo soy la doctora Blanca Alejandra Díaz Medina y bueno, este video tiene por objetivo darles algunas herramientas de cómo hacer revisión de literatura, sobre todo el cómo obtener la información que se va a analizar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero debemos de tener un objetivo claro de la revisión de literatura que queremos hacer. O sea, sobre qué tema, sobre qué problemática, qué población, qué es lo que queremos hacer. Porque este objetivo es el que nos va a guiar para hacer precisamente la búsqueda de la literatura. Cuando hablamos de tener un objetivo claro, no estamos hablando de solo mencionar que hay que hacer una revisión de literatura. Esto no es tener un objetivo claro. Porque, repito, esto va a ser la guía para seleccionar el material que realmente nos convenga y saber qué se va a analizar. ¿Cómo elaborar el objetivo? Bueno, primero tenemos que definir el tema, tipo de información, población, características o dimensiones que se van a analizar, ¿sí? Algunos ejemplos. Bueno, tal vez queremos saber en qué medida los profesionales de la salud y las personas físicas que participan en el cuidado de los pacientes pueden evaluar con precisión la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas. Si este es mi objetivo, bueno, yo ya sé que necesito buscar artículos que hablen sobre este tema relacionado con profesionales de la salud y los cuidadores, ¿no? O, por ejemplo, puedo tener otro objetivo, describir la prevalencia de todos los síntomas para comprender mejor la carga total de los síntomas. En ese sentido, bueno, si es sobre, por ejemplo, diabetes, pues ya sé que es sobre diabetes y quiero ver toda la prevalencia de síntomas que hay con relación a la diabetes, ¿no? Otro ejemplo, comprender los factores que son considerados importantes para los pacientes, cuidadores y profesionales de la salud que contribuyen en la adherencia a la medicación para tuberculosis. ¿De acuerdo? Otra cosa que debemos de definir es cuál va a ser el alcance de la revisión. O sea, qué tipo de revisión vamos a hacer y qué periodo de tiempo vamos a abarcar. Si vamos a buscar artículos, tesis, todo tipo de materiales publicados antes o por ejemplo entre el 2000 y el 2020 o en la última década o en el último año, ¿sí? Entonces hay que poner periodo de tiempo, el tipo de documentos, si van a ser artículos en revistas indexadas y tesis, si vamos a aceptar, no sé, capítulos de libro o libros. Definir también la localización geográfica, si solamente van a ser estudios realizados aquí en nuestro país o en América Latina o en todo el mundo. Y esto también tiene que ver con el idioma, qué idioma vamos a incluir. Aparte del español, el inglés, si dominan algún otro idioma como portugués, francés, y todo esto son criterios de inclusión de los artículos que van a revisar. Así como también las características de la población que se quiere analizar, si es profesionales de la salud, si son las personas enfermas, los cuidadores, etc. Y tipos de metodología, si nos interesa analizar trabajos tanto cuantitativos como cualitativos o solamente desde un enfoque metodológico. ¿Cuáles son los pasos a seguir en una revisión de la literatura? Bueno, como ya dije, hay que tener un objetivo claro de qué es lo que queremos. A partir de ahí vamos a desarrollar las estrategias de búsqueda de la información y a partir de ahí definir nuestros criterios de inclusión, ¿sí? Que sí es lo que vamos a incluir y qué no, dependiendo de esto que les mencionaba, del periodo de tiempo, la población y el tema que se quiere trabajar. A partir de nuestro objetivo de revisión, ahora sí podemos empezar a definir nuestras palabras clave. ¿Cómo es esto? Nosotros debemos de tener una estrategia clara
de cómo vamos a buscar estos artículos y para ello vamos a fragmentar el objetivo. Si mi objetivo es conocer las características y temas principales de los estudios cualitativos centrados en la población con enfermedad renal en tratamiento de diálisis peritoneal, aquí yo empiezo a identificar algunas palabras clave, que es, bueno, van a ser metodologías cualitativas con personas con la enfermedad renal y que estén en tratamiento de diálisis peritoneal, ¿sí? Entonces yo definiendo mis palabras clave, ahora sí empiezo a identificar sinónimos o términos que estén relacionados con estas palabras. ¿Por qué? Porque son las que voy a utilizar en los buscadores de las bases de datos, de índice de búsqueda, para poder encontrar el tipo de artículos que yo necesito. Y aparte voy a hacer la traducción en los diferentes idiomas que vaya a hacer la búsqueda, si van a ser textos en inglés, español y portugués. Aquí está este ejemplo. Yo sí les sugiero hacer un cuadrito como este para que ustedes sepan bien cómo van a organizar la búsqueda de las palabras para estos artículos. Hay que definir dónde van a realizar la búsqueda, si van a ser solamente recursos electrónicos o si también va a ser aquí en la biblioteca, por ejemplo, de su universidad, y ver si van a ser bases de datos, índices, si también van a analizar, por ejemplo, las referencias de los trabajos recuperados, porque en muchas de estas referencias, pues hay otros estudios similares a los que a ustedes les interesan, o si ya identifican un autor que trabaje ese tema, si le van a solicitar sus trabajos. Y bueno, hay que probar las palabras clave y las fuentes de búsqueda que van a utilizar. A veces tenemos pensado buscar en X base de datos, pero luego nos damos cuenta que en esa base de datos no hay mucho del tipo de estudios que nosotros queremos. Entonces tenemos que armar toda una estrategia y pensar en la posibilidad de reelaborarla. Para saber si esto va a funcionar, pues hay que hacer una especie de prueba piloto. Ustedes colocar esas palabras que consideran son clave para la búsqueda. Si ven que les da muy pocos resultados o les da demasiados resultados, pero muy amplios, donde se incluyen documentos que no les van a servir, entonces hay que ir aumentando el número de palabras y se puede ir conjugando. Y algo que es importante registrar todo, cómo se va haciendo la búsqueda para que vean qué sí funciona, qué no funciona. No hay que dejar todo para la memoria porque muchas veces se nos puede olvidar y volver a repetir los mismos errores. Aquí les pongo un ejemplo. Este es una bitácora de búsqueda que yo suelo utilizar para cuando hago revisión de literatura, donde utilizamos la fecha, saber cuándo hice la búsqueda, los términos utilizados, o sea, la combinación de palabras que utilicé, en dónde se hizo la búsqueda, los resultados que me dio y de ahí los artículos que sí me funcionaron, que sí creía pertinentes, cuántos pude recuperar como artículos completos y puedo poner una nota que me vaya guiando para saber qué tanto me funcionó o no para la búsqueda. Por ejemplo, estos términos me dieron principalmente estudios sobre hemodiálisis, ¿sí? Entonces, acá yo tuve que hacer otra búsqueda, incluyendo diálisis peritoneal, porque si ponía solo diálisis, en su mayoría iban a ser sobre hemodiálisis. Y bueno, aquí ya vimos, o sea, es el objetivo, la estrategia de búsqueda de la información y después hay que ver la selección de los documentos. Cuando voy buscando en las bases de datos, después de poner mis palabras clave, ¿cómo sé que es pertinente y que no? Primero, pues leo el título y el título muchas veces me puede dar claridad si es pertinente o no. Si hay dudas, hay que ir al resumen y hacer rápido a ir verificar si es sobre el tema que me interesa y si no, pues hacer una lectura rápida al texto completo. Y de esa manera ya los van incluyendo para su revisión de literatura. Cuando encuentren algunas referencias o artículos que no puedan descargar en ese momento como textos completos, pueden ir
poniendo en algún documento todas las referencias para que después hagan la búsqueda, pero en este momento no se distraigan y continúen viendo los resultados de su búsqueda con las palabras clave que utilizaron. Entonces, ya que se siguió todo esto, hay que recuperar todos los textos completos. Repito, a veces va a haber algunas bases de datos que no los van a tener de forma gratuita. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si tienen algunas licencias en su universidad, o se puede también buscar otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, en bases de datos, que sí puede estar libre en la biblioteca, solicitar a los autores o solicitar en algunos casos hasta la universidad tal vez pueda conseguir o comprar el artículo. Sin embargo, también hay unas herramientas como Sci-Hub que también permite la recuperación completa de esos artículos. Y ustedes haciendo su listita, ver si ya los recuperaron o no. ¿Dónde guardar los documentos? Aunque parece algo muy obvio, sí es importante tener algún espacio en el que ustedes puedan asegurar que no van a perder los documentos. No dejarlos en una USB, a veces ni siquiera en la computadora, porque si falla o algo pueden perder la información, sino buscar alguna nube. Ahorita hay muchísimas opciones como Dropbox, OneDrive, todo lo de Google, de Microsoft, tienen muchas herramientas para poder respaldar su información. Y tal vez utilizar alguna estrategia para poder almacenar y organizar los datos. Por ahí en otro video les van a hablar de Mendeley, que es todo una herramienta de organización de toda la información que les puede ser muy útil. Y bueno, después de recuperar los textos completos, hay que saber sistematizar la información. No nomás tener decenas, cientos de documentos ahí guardados, sino que esto se tiene que leer y analizar. Y para esto debemos de tener claridad sobre qué queremos saber de estos textos. Para eso podemos hacerles algunas preguntas, o sea, ¿qué países publican investigaciones sobre ese tema que me interesa? ¿Qué diseños utilizan? ¿Cuáles son las dimensiones de estudios sobre este tema? ¿En qué tipo de revista publican? Todo esto va a depender de cómo vayan a enfocar la revisión y del objetivo que ustedes tengan. Y algo que pueden hacer es elaborar una matriz para sistematizar la información. Este es un ejemplo de una matriz que suelo utilizar, donde pueden ver rápidamente en horizontal todos los datos principales del artículo, como autor y año, país, objetivos y preguntas de investigación, los conceptos centrales de estudio, la metodología que está enumerada así en diseño, perspectiva teórica, tipo de diseño, población, lugar de estudio, tipo de muestreo, muestra, técnicas de obtención de información, si utilizaron algún software para hacer el análisis, tipo de análisis y consideraciones éticas. Ahora sí que ustedes deciden qué datos necesitan y bueno, un resumen de los resultados y comentarios. Si ustedes hacen una matriz como este tipo, de forma horizontal verán los puntos centrales del artículo, pero en lo vertical van a poder ver también características en conjunto de todos los artículos. Por ejemplo, ¿de qué países son? Ah, tengo de Suecia, de Brasil, de España, de México, de Uruguay. Rápido se hace una búsqueda, ¿no? Y así van a tener una claridad del conjunto de información que están obteniendo. ¿Dónde obtener la información? Bueno, la referencia nos puede dar algunos datos sobre el tema, qué revista se publica y todo, pero en el texto completo vamos a obtener la información más amplia para poder comprender qué se hizo, cómo se hizo y qué encontraron. Ahora sí, cuando se tiene el resumen, sistematizada toda la información, podemos hacer el análisis para ir respondiendo a nuestro objetivo de la revisión. Ahora, si la revisión de literatura la están haciendo para armar un protocolo de investigación, pues aquí ustedes se pueden guiar para tomar decisiones, para fundamentar, justificar, hacer su planteamiento del problema, hacer su marco teórico y todo va a estar bien organizado. Entonces, después de seguir todos estos pasos,
hay que recordar que es importante hacer notas en todo momento. ¿Sí? ¿Qué tipo de notas? Pueden hacer notas metodológicas de lo que hablábamos, qué palabras funcionan, qué no, qué bases de datos, qué se incluyó, qué no. Notas analíticas, cuáles son los principales temas que estoy encontrando o con qué población. Y notas reflexivas, ¿sí? Si están creando un protocolo de investigación a partir de la revisión, bueno, ¿qué les funciona, qué no, qué se podría hacer? Y de esta manera, pues van retroalimentando todo su trabajo. Entonces, espero que todas estas herramientas y estas ideas les sean útiles para hacer una buena búsqueda y organización de su literatura. Muchas gracias.